redes eléctricas. Entonces vamos a ver que las redes eléctricas no son más que la unión de varios circuitos eléctricos, donde intervienen conductores, resistencias y varias fuerzas electromotrices. En una red eléctrica conseguiremos nudos, ramas y mallas. Los nudos son los puntos donde en la red eléctrica se ramifica el circuito. En estos aquí serían, por ejemplo, en el punto B y en el punto E, donde están las ramificaciones de este circuito eléctrico. B y E. Las ramas serían las partes del circuito eléctrico que están entre dos nudos consecutivos. En nuestro ejemplo, una rama sería el que va desde B, F, A y B. Va desde el nudo E al nudo B, dos nudos consecutivos. Toda esta parte del circuito sería una rama. Otra rama sería desde B hasta E. Esta parte del circuito sería otra rama. Y una tercera rama sería B, C, D y E. Este otro circuito. Otra parte del circuito. Entonces serían tres ramas las que tiene este circuito eléctrico. Y las mallas sería la parte del circuito cerrado, que lo vamos a denotar comenzando desde un nudo y terminando en ese mismo nudo. En este ejemplo tendríamos aquí el nudo B, E, F, A, B, que sería B, E, F, A, B. Comienza y termina en el mismo nudo B. B, E, F, A, B. Ese sería una malla. La otra malla sería B, C, D, E, B. Otra malla aquí. Entonces tendremos nudos, ramas y mallas. Tres puntos que tenemos que siempre reconocer para resolver ejercicios de este tipo. Entonces, en este ejemplo, como hemos dicho, tenemos tres ramas. En cada una de esas ramas vamos a señalar las intensidades de corriente, las cuales señalaremos mediante vectores. Vamos a señalar una intensidad en cada rama. Entonces, por ejemplo, la intensidad 1 la podría yo señalar en la rama E, F, A, B. E, F, A, B. En esta rama, como vemos aquí, E, F, A, B, estoy señalando la intensidad 1 mediante un vector que estoy colocándolo en el trayecto de AB, pero ya con el sentido que tiene, vemos que el vector sale de E, pasa por F, llega hasta A y termina en B, entra al nudo B y sale del nudo B. La segunda intensidad, o la intensidad 2, la estoy señalando en la rama BE. Como estamos viendo allí, sale del nudo B y llega al nudo E. Y la tercera intensidad en la rama B, C, D, E. Aquí tenemos intensidad 3, que el sentido de ese vector se lo estoy dando como que sale de E, pasa por D, pasa por C y llega a B. Intensidad de corriente. El sentido lo señalamos con vector, cuyo sentido se lo vamos a dar nosotros arbitrariamente. En el nudo B, por ejemplo, en el nudo B diríamos que la intensidad 1 es positiva. ¿Por qué? Porque la intensidad 1 llega a ese nudo. La intensidad 2 es negativa porque sale del nudo. Negativa porque sale del nudo B. Y la intensidad 3, nuevamente por su recorrido, llega al nudo B. Entonces también es positiva. Para el nudo B, I1 es positiva, I2 es negativa y 3 es positiva en nuestro ejemplo. Para las fuerzas electromotrices, que son las que están por aquí, ¿verdad? Fuerza electromotriz 1, 2 y 3. Para saber el signo de la fuerza electromotriz, simplemente le tenemos que dar una rotación a la malla. La rotación de la malla puede ser en sentido horario, o sea, moviéndose, o la rotación en el mismo sentido como se mueve en la aguja de reloj. B, E, F, A, B, así sería sentido horario. O sentido antihorario, o sea, moviéndose en sentido contrario a como se mueve en la aguja de reloj. B, A, F, E, B. Entonces, el sentido que le vamos a dar a la rotación también es arbitrario, se lo damos nosotros a nuestro criterio. En este caso,
que yo le he dado a la malla la rotación BEFAB, o sea, le estoy dando sentido antihorario, para saber el signo de la fuerza electromotriz, simplemente vemos que cuando la rotación pasa de E a F, primero pasa por el polo negativo y termina en el polo positivo. Como termina en el polo positivo, entonces la fuerza electromotriz es positiva. La fuerza electromotriz 2, en esa misma malla, vemos que la rotación va de F a E. O sea que iría del polo positivo hacia el polo negativo. Entonces la fuerza electromotriz E2 sería negativa, de signo negativo. Eso es, en este ejemplo, dándole la rotación a la malla en sentido horario. Ya hemos dicho que el sentido de rotación se la damos nosotros a nuestro criterio. Entonces, para nosotros resolver las redes eléctricas o las mallas, vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff, que son dos leyes. Una ley que se refiere a los nudos y otra que se refiere a las mallas. La primera ley, que es la que se refiere a los nudos, dice que la suma algebraica de las intensidades de corriente que convergen en un nudo es nula. La suma de las intensidades que convergen en un nudo siempre será nula. Por eso es que tenemos que saber qué signos van a tener las intensidades para nosotros saber cómo la vamos a ordenar y hacemos una ecuación con esas intensidades. La segunda ley de Kirchhoff o ley de las mallas nos dice que la suma algebraica de los productos I por R, intensidad por resistencia, es igual a la suma algebraica de las fuerzas electromotrices. Suma algebraica de los productos I por R igual a la suma algebraica de las fuerzas electromotrices. Este es el ejemplo que tenemos. Si aplicamos en este ejemplo las dos mallas de Kirchhoff, entonces tendríamos, para resolver, siempre debemos arrancar escogiendo uno de los nudos. Ya hemos dicho que los nudos en esto son B y E. Yo voy a tomar en este caso el nudo B, este de acá. Entonces, para aplicar la primera ley en el nudo B, dice que la suma de las intensidades de corriente que llegan a ese nudo debe ser 0. Entonces, ya hemos dicho que las intensidades que llegan al nudo son positivas. Por eso I1 e I3 son las intensidades positivas, porque ambas llegan al nudo B. La intensidad 2 que sale del nudo B es negativa. Entonces nos quedaría la primera ecuación así. I1 menos I2 más I3 igual a 0. Primera ley de Kirchhoff. Para la segunda ley de Kirchhoff, ya sabemos que vamos a utilizar son las mallas. En este caso tenemos dos mallas. La forma como la estamos señalando aquí, ya estamos indicando la rotación. Dice que es B, E, F, A, B. O sea que la rotación es en el sentido horario, en el sentido como se mueve en la aguja de reloj. Entonces, para aplicar la ley, primero vemos los signos de las intensidades de corriente y de las fuerzas electromotrices que están en esa malla. Los signos se los vamos a dar, como ya hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, la intensidad 1, que es esta que está aquí. La intensidad 1 vemos que va desde A hacia B. Y el sentido de la malla también va desde A hacia B. El sentido de la malla es sentido horario. Entonces, como el sentido de la rotación de la malla va en sentido de A a B y la intensidad 1 también va de A hacia B, decimos que esa intensidad 1 es positiva. La intensidad 2, que también está en esta malla, su sentido también coincide con el sentido de la malla. Por eso I2 también es positiva. Las dos intensidades que están en esta malla son positivas. La intensidad 3 no se encuentra aquí, por eso no la tomamos en cuenta. Aquí también en esta malla, ¿cuál tenemos? La fuerza electromotriz 1 y la fuerza electromotriz 2. Entonces, los signos. Ya hemos dicho que la rotación va BEF, de E hacia F. O sea que al pasar la rotación por aquí, primero toca el polo negativo y luego el polo positivo. Como termina en el polo positivo, la fuerza electromotriz 1 es positiva. Para la fuerza electromotriz 2, vemos también la rotación que va desde B hasta E. Pasa primero por el polo positivo y termina en el polo negativo. Por eso E sub 2 es negativa. Teniendo ya los signos, pasamos a la aplicación de la ley, que dice que la suma
algebraica de los productos I por R es igual a la suma de las fuerzas electromotrices. Sustituyendo entonces, sería más I1 por las resistencias por donde pasa la intensidad 1. Ya hemos dicho que la intensidad está en una rama. La rama sería E, F, A, B. ¿Cuáles son las resistencias que están en esa rama? Bueno, tenía resistencia 1, resistencia interna, que es la que está en la fuerza electromotriz 1. Resistencia interna 1, R1 y R2. Son las tres resistencias donde está I1. Resistencia interna 1, R1 y R2. Para la intensidad 2, que es esta que está por aquí, en esa intensidad 2 solamente tenemos RI2 o resistencia interna 2 y R3, perdón. Entonces, resistencia interna 2 y R3 son los que vamos a multiplicar por I2. Esa suma algebraica va a ser igual a la suma de las fuerzas electromotrices, que ya hemos dicho que E1 es positiva y E2 es negativa. Lo que tenemos que sustituir los valores y las resistencias siempre van a ser de signo positivo. Entonces, aquí solamente tendríamos que sustituir los valores que conocemos y ver qué ecuación nos queda allí. Entonces, para la otra rama, que es la que tenemos aquí, para la otra malla, B, C, D, E, B, C, D, E, B, rotación también, horario. Entonces las intensidades que están allí son la intensidad 2 y la intensidad 3. Ellas dos, si nos vemos aquí que el sentido de rotación de la malla, por ejemplo, va de C a D, y la intensidad 3 va de D a C, son sentidos opuestos. Por eso la intensidad 3 va a ser de signo negativo. Igual pasa con la intensidad 2. Al ir la rotación de la malla va de DE hasta B, mientras que la intensidad 2 va en sentido contrario. Por eso también es negativa. Las dos intensidades para esta malla son negativas. Las fuerzas electromotrices que están en esta malla son E2 y E3. Al hacer la rotación, entonces, por ejemplo, la rotación va de E a B, va hacia arriba. Y hacia arriba pasa primero por el polo negativo y termina en el polo positivo. O sea que E2 para esta malla es positiva. Lo mismo pasaría con E3. La rotación va de C a D. O sea que pasaría primero por el polo negativo y termina en el polo positivo. Por eso E3 también es positiva. Teniendo en cuenta eso allí, entonces nos vamos a ver cuáles son las ramas que están interviniendo allí y cuáles son las resistencias que están en cada malla. Entonces quedaría aquí menos I2. Menos I2. I2 ya hemos dicho que está aquí y que las resistencias que están en esa rama son R3 y RI2. R3, RI2. Se suman y se multiplican por I2. Menos I3. Y las resistencias que están en la rama I3 son R4, RI3 y R5. R4, R5 y RI3. Se multiplican por la intensidad 3. Igual a más E2 más E3. Esta es la tercera ecuación. Entonces, con las tres ecuaciones que tenemos, esta con la segunda malla, esta con la primera malla y esta con la primera ley, formamos un sistema de ecuaciones que son lo que nos va a permitir resolver el ejercicio planteado.